con que querés aprender a usar Unity. Bueno, viniste a un buen lugar. Mi nombre es Carlos, y en esta serie de videos te voy a ayudar a que des tus primeros pasos dentro del motor de juegos Unity. En este video te voy a explicar un poco acerca de cómo usar scripts en Unity y vamos a hacer que nuestro cubito se mueva usando el teclado. ¡Entrémosle! Unity usa el lenguaje de C# para sus componentes, que es un lenguaje de programación orientado a objetos. Es decir, cada archivo de código contiene una clase y este código será ejecutado por cada una de las instancias que se creen a partir de ella, que en este caso sería cada componente de este tipo que vayas agregando a los objetos. Para crear un script hacemos lo mismo que hicimos para crear una escena. Clic derecho en la ventana de proyecto, Create, C# Script. Una vez creado el script, haces doble clic en el archivo y automáticamente se va a abrir el editor de código Visual Studio Community. Si quieres cambiar el editor de código que abre Unity, puedes ir a Edit, Preferences, External Tools y cliqueas el campo que dice External Code Editor para extender el menú y seleccionar el que te resulte más cómodo. Pero vamos a usar Visual Studio, pues viene incluido en la instalación de Unity. Ya con nuestro script abierto, te voy a explicar un par de detalles antes de empezar a escribir nuestro propio código. Lo primero que tenemos son los using. Estos se usan para darte acceso a código que proviene de bibliotecas externas, igual que los imports de Python. Se incluyen estas tres por defecto porque suelen incluir clases básicas que vas a estar usando constantemente. Siguiente tenemos la declaración de la clase. Tenemos el nombre de la clase y junto a este su clase padre, MonoBehavior. Al ser un lenguaje orientado a objetos, las clases pueden hacer uso de herencia, lo que les permite usar comportamiento definido en otra clase. Para los scripts de Unity creados por el usuario, MonoBehavior es la clase padre por defecto. Esto permite a los scripts utilizar propiedades relacionadas al GameObject al que pertenecen, como su transform, su nombre, etiquetas, etc. Y también les da acceso a métodos relacionados con su ciclo de vida, como los que ves aquí abajo, Start y Update. Según la documentación de Unity, Start es el método que se llama justo cuando tu objeto es activado y antes que cualquier llamada al método Update. En otras palabras, es el método que utilizas típicamente para inicializar tu clase. Por otro lado, Update es el método que se llama en cada frame, siempre y cuando el objeto esté activado. Dicho esto, cabe recalcar que cada GameObject y cada componente tiene un estado de activado o desactivado, representado por estas casillas de acá dentro del inspector. Si un objeto está desactivado, al correr el juego va a actuar como si este objeto no existiera. A su vez, si un componente está desactivado, el objeto va a hacer como que no lo tiene, y no correrá del todo métodos de su ciclo de vida, como Update. Ahora bien, de acuerdo con el paradigma de POO, una clase es capaz de tener atributos y funciones. Si tienes un atributo de tipo GameObject o de un componente específico, puedes acceder a sus propiedades públicas aun si el objeto de la referencia está desactivado. Ya con eso explicado, hagamos que este cubito se pueda mover cuando apretamos las flechas. Para esto, los juegos usualmente hacen lo que se llama input polling, es decir, vamos a preguntarle al motor en cada frame si el usuario oprimió algún botón. La asignación de controles la puedes encontrar si vas a Edit, Project Settings, Input Manager, y ahí vas a encontrar un listado de las acciones que están asignadas por defecto. Puedes acomodarlas a como mejor se ajusten dentro de tu proyecto cuando quieras, pero por el momento las vamos a dejar así. Entre los controles por defecto están los ejes vertical y horizontal, que se controlan con las flechas. Así que vamos a preguntar por ellos dentro de nuestro script de la siguiente forma. Vamos al método de update y conseguimos valores de los ejes usando input getAxis, vertical, horizontal. Los valores de un eje suelen representarse usando número de un punto flotante, entonces los guardamos en una variable de tipo float. Ahora, dependiendo del valor que devuelvan los ejes, vamos a moverlo en cierta dirección. El valor de un eje siempre se encuentra entre -1 y 1, con 0 representando su estado neutral, así que lo podemos trabajar de la siguiente forma. Si el eje vertical es diferente de 0, se moverá hacia el frente o hacia atrás, con positivo siendo el frente. Si el eje horizontal es diferente de 0, se moverá a la derecha o a la izquierda, con positivo siendo la derecha. Ahora, para tomar el valor del eje y modificar la posición del objeto en la escena, tomamos su componente transform usando GameObject.transform y hacemos lo siguiente. Primero conseguimos su atributo de posición y lo guardamos en una variable. Esto va a contener la posición actual del objeto durante ese frame. El valor de posición se guarda en un vector 3 dado que tiene valores para X, Y y Z, de acuerdo al sistema de coordenadas de la escena. Para moverse al frente y atrás modificamos su posición en Z,
mientras que para moverse a los lados modificamos su posición en X. Finalmente, la posición modificada de vuelta en el transformer. Ok, salvamos y vamos de vuelta al editor. Para agregarle un componente a un GameObject, puedes cliquear en Add Component en el inspector, escribir el nombre del componente y seleccionarlo. O bien puedes arrastrarlo desde la ventana Project al inspector. Movemos la cámara un poco para que veamos bien nuestro cubo. Y si probamos el juego, vamos a ver que se mueve absurdamente rápido. ¿Por qué? Bueno, actualmente el valor que viene del eje se está aplicando directamente en la posición del cubo en cada frame. O sea, cada frame del juego este cubito se está moviendo una unidad. Eso quiere decir, entre más potente sea tu compu, más frames se procesan por segundo y más rápido se va a mover tu cubo. Eso no es bueno. Para resolverlo usamos una variable especial, time.deltaTime, lo que representa el tiempo que transcurre entre frames. Si multiplicamos el valor del input por esto, se va a mover a una velocidad un poco más razonable. Te recomiendo que veas este otro video que explica más en detalle. Si lo probamos así, ahora más bien se mueve muy lento. ¿Por qué? Bueno, multiplicar el input por el delta time va a hacer que se mueva a una distancia razonable en el tiempo que pasa un frame, pero ese número suele ser absurdamente pequeño. Para resolver esto, lo multiplicamos por una constante que nosotros podamos definir. Para ello, declaramos una variable que se va a llamar moveDistance y la multiplicamos con el resto de la ecuación de aquí. Si lo corremos así, no se va a mover, pero si vacío es el componente, ahora tiene un campo en el que podemos escribir el valor que queremos que tenga moveDistance. Si cambiamos este 0 por ejemplo, un 10, vas a ver que ahora sí se mueve. Y además puedes modificar este valor para que se pueda mover más rápido o más lento. Y ahora sí, nuestro cubito se mueve cada vez que apretamos las flechas. El código que hicimos puedes encontrarlo en el link que está en la descripción. Y eso es todo por este tutorial. Suscríbete al canal para que sepas cuando subimos más videos y si tienes alguna duda puedes preguntar en nuestra comunidad de Discord cliqueando en el link que está en la descripción.